video aprenderemos sobre la importancia de los patrones. Para esta actividad necesitará platos de papel de diferentes colores, un marcador negro y una manta o mantilla de bebé. Esta actividad es para bebés de 0 a 3 meses y apoya el desarrollo del área socioemocional, creando estímulo en la curiosidad de los bebés, formando conexiones fuertes entre los ojos y el cerebro, enseñando al bebé cómo interactuar con los demás y a aprender sobre sus propias habilidades y la confianza. Para realizar esta actividad, dibuje patrones como rayas o puntos en los platos de papel. Seguido, coloque a su bebé boca arriba, sobre la manta y frente a usted. Comience por atraer la atención de su bebé, por llamarla por su nombre o tocar suavemente su mejilla hasta que lo mire. Una vez que tenga su atención, sostenga el plato de papel aproximadamente 10 a 20 pulgadas de distancia de la vista del bebé. Luego, mueva suavemente el plato de lado a lado, hacia arriba y abajo, permitiendo la práctica del seguimiento de patrones. Invite a su bebé a ser parte de este tiempo especial. Dirígese a ella por su nombre. Describa los patrones y colores en los platos. Pregúntele qué es lo que ella ve. Y cuando su bebé sonría, nombre este sentimiento que ella está sintiendo y celébrelo también que ella respondió a la actividad. Recuerde que este es un momento especial entre usted y su bebé. Y a medida que note un aumento de interés en su bebé hacia el juego, puede agregar otros conceptos como patrones durante el tiempo de barriguita que ayudarán a fomentar el desarrollo de motricidad gruesa. También puede ampliar el desarrollo del lenguaje receptivo agregando otras figuras de interés a los patrones. Por último, el tiempo de juego a una edad temprana ayuda a crear confianza en el nuevo mundo de su bebé, ayudándola a sentirse amada, segura, valorada y también abre la oportunidad de disfrutar y apreciar del aprendizaje a temprana edad.